Amigos, esto es posible solo con este índice. Miren atentamente, pronto sabrán todo. Hola amigos, y mi objetivo de hoy es triplicar mi depósito consiguiendo $600 con solo los $200 iniciales. Quiero enseñarles cómo es posible hacerlo. Además les contaré cómo usar el nuevo índice que se llama ADR o ATR. Este índice está disponible en cada plataforma de comercio. En particular, para añadir el ADR en la plataforma Pocket Option, abrimos la lista de los índices y pulsamos en el índice para añadirlo al gráfico. No cambiamos el periodo. En los estilos yo prefiero hacerlo más visual. Vale, así. Entonces, ¿para qué sirve este índice? Primero abro el convenio de venta y ahora a explicar. El índice refleja la volatilidad media de las últimas 14 velas. Eso último depende del periodo del índice y si es mayor, los cálculos se basan en más velas. Pues esta vez los cálculos se hacen con 14 velas y en los últimos 14 minutos. Es que cada vela es de 1 minuto y podemos ver la volatilidad en los últimos 14 minutos. Podemos ver que en este fragmento del gráfico, por ejemplo, la volatilidad era mucho menos que ahora. Por cierto, el gráfico ahora está rompiendo el nivel, el último nivel, por eso ya tengo preparado el importe de $100 para recobrar la pérdida. Y abrimos el convenio de $100 y esperamos el resultado. A ver qué pasa. Vamos a analizar. El primer convenio pierde, que vale, es que el nivel está roto. Entonces usar el ATR es simple. Aquí está la escala mostrando los datos de la volatilidad media. Por ejemplo, hasta este momento de una volatilidad espontánea, la volatilidad media estaba en los límites de este valor. A eso de 100, creo. Vale. Por consiguiente, todo lo que está tras este impulso de volatilidad alta está cerca del valor 150. El convenio pronto se cerrará. Vamos a ver. Todo parece muy bien. A pesar de esta señal rara de venta, creo que podemos abrir un convenio más de venta. A ver. Pero vale. ADR. Cuando la volatilidad sube, significa que en el mercado hay algo de movimiento activo, tanto de subida como de bajada. En todo caso, comerciando de acuerdo con o contra la tendencia o según figuras de análisis técnico, prestamos atención a la volatilidad. Cuando la volatilidad es baja, el gráfico se mueve poco y los convenios corren riesgo de pérdida por tal volatilidad. Por ejemplo, puede haber poco tiempo, el gráfico se cambia poco y por eso el convenio no es seguro. En cualquier momento podemos perder todo el dinero apostado. Y cuando la volatilidad es alta, entendemos lo activo del desarrollo del mercado, tanto la dirección de subida como la de bajada. Por eso es más seguro comerciar. Vamos a analizar la última situación comercial con el ejemplo del índice de hoy. Aquí vemos la vela. Su cuerpo es pequeño y tiene su sombra encima. Eso significa la aparición de un nuevo vendedor que impide el crecimiento siguiente del gráfico. Después de esta vela debe aparecer la bajada del gráfico corta o más duradera. Lo más importante es que es la señal de venta. El ATR muestra una volatilidad bastante alta, el mercado se desarrolla activamente y entendemos que es momento para abrir un convenio seguro. Prestemos atención a este par de divisas, amigos. Es bueno para mostrarles el funcionamiento del índice. Les recuerdo que no es el índice de señales, sino es más un filtro para evitar los convenios de alto riesgo. Podemos ver lo siguiente en el gráfico aplicando el análisis técnico. En el gráfico de precio podemos marcar varias líneas con los puntos de vuelta del gráfico. Así veremos esta figura parecida a un triángulo. Dentro de esta figura la volatilidad sigue bajando, es lo más importante aquí. Vale, es fácil notar
como los movimientos del gráfico se hacen cada vez menos amplios. Pueden ver estos cambios ahora mismo en las pantallas. Y por eso la volatilidad baja también. Y primero la volatilidad estaba cerca del nivel 26 y ahora está cerca del nivel de 120. Eso dice sobre la baja volatilidad del mercado, con la que les aconsejo abstenerse de abrir convenios y esperar hasta un momento mejor. Y no es un buen momento para comerciar. Ante todo, el índice nos ayuda a encontrar la posibilidad de comerciar y de comerciar de manera provechosa. Por eso buscamos algún par de divisas con una volatilidad alta y vemos que en la mayoría de los pares de divisas la volatilidad es baja, lo que no nos conviene ahora. A ver, en este gráfico veo que la volatilidad se ha hecho más que antes. Un momento estaba cerca del nivel de 17, ahora está cerca de 35 y se desarrolla activamente la dirección de subida y abrimos el convenio de acuerdo con la tendencia. El mercado sube, la volatilidad también. En este caso, la posibilidad de perder el convenio es casi nula. Si la volatilidad es baja, eso significa que la dirección se para. Miren, por ejemplo, esta dirección activa que se cambió a esa dirección pequeña. Eso significa la parada de tendencia y el posible cambio de la tendencia. Pero mientras la volatilidad sea alta, suponemos que la tendencia es activa y creciente. Por eso podemos abrir convenios hasta aparecer algún pattern de vuelta. Es muy importante. Veo la corrección y no tarda en abrir otro convenio de compra con el importe doble. Así todo va bien, la volatilidad es alta, a pesar de que vacila un poco en un diapasón alto, es lo que nos importa mucho, pero si baja más notablemente, puede que la tendencia se haga menos variable y se vuelva. Puede ser, a ver, vamos a ver. Así les marco todo. Mientras la tendencia sea hacia arriba, podemos abrir convenios de compra y mejor abrirlos en una vela roja pequeña que es corrección. En este caso hay menos riesgo comerciando de acuerdo con la tendencia. Solo esperamos el resultado. Pues ya tenemos $366 en el balance. A ver, otra situación, amigos. Aquí se nota claramente el nivel de resistencia. ¿Podrá el gráfico romper este nivel de resistencia o no? Creo que no. Por eso abro el convenio de venta. Me lo explico de la siguiente manera, y para ustedes también. El índice muestra bajada, tampoco veo la fase activa de la tendencia ni del mercado. Todo parece que el gráfico va a pararse antes de la vuelta. Para romper el nivel de resistencia que puede reflejarse en el gráfico global, pues para romperlo es necesario que aparezca un impulso de volatilidad repentino. Debe haber un interés alto en el mercado, pero no lo parece así para nada. Mi conclusión aquí es que el gráfico no va a romper este nivel de resistencia y gracias a este análisis, mi convenio de venta es exitoso. ¿Ok? Chulo. Entonces, una buena situación. Vamos a abrir los convenios de venta aquí. Miren, vemos una pequeña dirección de subida. Los máximos y mínimos locales suben constantemente. Y aquí la situación muestra más la dirección de al lado. La volatilidad empieza a bajar, la actividad en el mercado desaparece y puede haber corrección o algo así. Una vuelta, por ejemplo. Puede que el gráfico se vuelva así, pues. Ay, qué bueno, nuestros $600 ya los
hemos ganado con este convenio de venta. Recuerden que tengo un canal de Telegram gratuito donde pueden obtener las señales con estrategias similares. Su enlace está en el comentario fijado debajo del vídeo. Espero que hayan comprendido todo y lo pueden usar con cualquier estrategia. Es el índice un filtro de convenios. Que tengan suerte, amigos. Hasta pronto.